La Corte Federal de Apelaciones le da una bofetada, un duro golpe a las ambiciones de Donald Trump en materia arancelaria. Esta Corte Federal califica de inconstitucionales gran parte de las cuotas a importaciones globales impuestas a fuerza, a producto de gallina, por la administración estadounidense. El fallo señala que Trump se excedió en sus funciones al invocar de forma indebida la ley de emergencia nacional. La medida representa una dura bofetada, le digo, a la política exterior del republicano, que ha recurrido a sus gravámenes a los aranceles para renegociar acuerdos de índole comercial y también política, pero también como herramienta de presión ante gobiernos extranjeros. Los aranceles siguen, sin embargo, vigentes. Esto responde el presidente de Estados Unidos. Dice que eliminarlos sería un verdadero desastre. Vamos a enlazarnos a Washington. Allá se encuentra Armando Guzmán. Armando, ¿cómo te va? Muy buena tarde. Bienvenido. Gracias, Pepe. Buenas tardes. Efectivamente, te voy a decir, este fallo, vamos a darlo primero, que es lo que nos interesa, también invalidaría los aranceles que Trump impuso a México, a Canadá y a China para presionar a los tres países a tomar medidas adicionales para detener la entrada de cargamentos de fentanilo y de precursores químicos a Estados Unidos. Y hay que decirlo, Pepe, el fallo del tribunal determinó que los aranceles representan como tú dices, una extralimitación legal del poder presidencial, porque esta ley, a pesar de que existe, no hay una emergencia económica internacional, como una guerra o como una gran desgracia, que obligara a utilizarla en la forma en la que lo está haciendo, sino que simple y sencillamente es el capricho presidencial el que está haciendo que este uso sea un pretexto. Por eso acusa a la Corte Federal de Apelaciones un abuso del presidente Donald Trump al poner en vigor esta ley de emergencia que data, entiendo, que del año de 1977. Sí, efectivamente, tienes razón. Ahora, lo más curioso de todo, lo más importante, es que este no es solamente un juez de una corte de apelaciones o tres jueces. Estos son los 11 jueces de la Corte Federal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos, que es la más alta. Es solamente un escalón antes de la Corte Suprema. Y ahí los jueces, generalmente los juicios, van para que uno o tres jueces decidan. En este caso tuvieron que hacerlo los 11. Y estas decisiones se llaman en bank, así les llaman los abogados, en pleno. Y estos 7 jueces, los 11 jueces, 7 votaron a favor de invalidar estos aranceles y 4 todavía a favor de defender la posición del presidente Trump. Ahora, esto se va el 14 de octubre a la Corte Suprema. Y la base de toda esta discusión, Pepe, es si el Congreso le dio en algún momento al presidente los poderes suficientes como para que invocara esta ley. El Congreso regresa a sesionar el próximo martes. Entonces, podría haber algún conato de tratar de cambiar las leyes de aquí a entonces para darle a la Corte Suprema la fuerza para invalidar todo esto, esta decisión de hoy. Es más difícil que ocurra. La Casa Blanca, como tú dices, no está respondiendo inmediatamente a solicitudes o comentarios, pero el presidente dice que es altamente partidista y que ahora con la ayuda suprema de la Corte Suprema lo va a utilizar en beneficio de la nación y harán que Estados Unidos sea más rico y más fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, este fallo responde a un conjunto de casos presentados por varios pequeños importadores y por varios estados gobernados por demócratas. Entonces, ellos no se van a dejar fácilmente que la Corte Suprema pase encima y que de todas maneras no haya una presión en contra. Los jueces escribieron también que no estaban tampoco decidiendo si la ley internacional de emergencia económica autoriza algún arancel. Esto es importante. Más bien, la única cuestión, como tú has informado, lo único que resolvieron es si los aranceles al tráfico y los aranceles recíprocos, estos aranceles al tráfico son los que le impuso a México, y los aranceles recíprocos, que son los que le ha aplicado a otras naciones, impuestas por las órdenes ejecutivas impugnadas, están autorizados por la Ley de Comercio o de Emergencia Económica Internacional, y los jueces concluyeron que no lo estaban. Entonces, ahí lo tienes. Y a esta hora, Pepe, a esta misma hora, los expertos en comercio y en aduanas están evaluando por todas partes qué ocurriría si ahora hubiera que hacer reembolsos a los países, las compañías, los artículos que ya han pagado los aranceles de entrada.
Dicen que eso sí sería una enorme pesadilla logística y probablemente desencadenaría en una ola de impugnaciones legales por parte de otras empresas y de grupos industriales que buscarían también reembolso. ¿Qué es lo que hizo Trump? Abrir las compuertas de una serie de problemas y el resultado lo estamos viendo prácticamente el día de hoy. Vamos a ver qué es lo que ocurre con dentro de mes y medio en la Corte Suprema, pero mientras va a haber una serie de jaloneos muy importantes y es algo más que es importante. La Corte Suprema en Estados Unidos está en receso. Tienen vacaciones desde el final de junio hasta ahora, el primer lunes de octubre. Y será el primer lunes de octubre cuando ellos regresen a sesionar. Y este caso, el más importante hasta ahora, se les presentaría el día 14 y seguramente el presidente, porque si se los presenta el día 14, tendrían que esperar o tendríamos que esperar hasta, por ejemplo, junio o julio en que ellos decidieran. El presidente seguramente los va a presionar para que en cuestión de días resuelvan esta situación. Una pelea interna muy intensa la que va a haber en Sí, Washington a sin partir duda. de la próxima semana. Sin duda, Armando, pero hay un asunto que vale la pena aclarar. Estoy Ya, leyendo con más detenimiento la nota tal y como llegó de Estados Unidos y aquí ya, dice, palabras más, palabras menos, espero no equivocarme, que el caso no afecta a los aranceles sectoriales para productos como los automóviles, el aluminio o el acero aplicados mediante otra normativa y que seguirán en pie, decida lo que decide el Supremo para este caso. Sí concierne a otras tasas, lo que tú decías, como las ya. impuestas contra México o China, como represalia por considerar la inacción de estos países para detener el tráfico de fentanilo que está entrando a los Estados Unidos. Ahí sí se está defendiendo México, pero en la parte de acero, aluminio y las cuestiones automotrices, la verdad es que estamos quedando igual. Quisiera preguntarte también, aprovechando Ya. que estamos enlazados, sobre el tema de los barcos que ha enviado el presidente de Estados Unidos a las aguas del Mar Caribe frente a las costas venezolanas. Pero si Sí, quieres, Pepe. contestamos primero la anotación que hacía. Bueno, tienes razón y qué bueno que tú hablas exactamente de esta cuestión porque nos interesa muchísimo por la cuestión de los automóviles y la forma en la que estos aranceles sectoriales para estos productos, y tú lo dices bien, los automóviles, el aluminio y el acero, eso concierne a otras tasas como las impuestas contra nosotros, contra México, como represalia por lo que él considera inacción de esos países para detener el tráfico de fentanilo que entra en Estados Unidos. Pero esas son tasas sectoriales. Los jueces enviaron el caso a una corte inferior. También esta fue parte de la acción de hoy, para que determine si el dictamen, y aquí entra en toda la cuestión de los abogados, si el dictamen se aplicará a todo el mundo afectado por las tarifas o solo a los implicados en la demanda. Mientras tanto, los aranceles siguen en pie hasta la mitad de octubre para dar tiempo a las partes a presentar la apelación ante el Supremo. Entonces, sí, tienes totalmente razón ahí. Qué bueno que mencionas lo de Venezuela, porque hay algo que es muy importante de lo que me he enterado en Washington, Pepe, y es el hecho de que esto, si tú ves la fuerza militar que hay, no es una fuerza militar suficientemente capaz para cambiar a un régimen como el de Venezuela. No es suficiente como para tomar un país y cambiar totalmente quién lo rige. Lo que sí puede hacer es evitar el tráfico de, te voy a decir, aquí es un guachicoleo a lo grande, que hacen los generales y los militares venezolanos, porque Maduro, para ganárselos, y al igual que Cuba, que le dio a los militares el turismo, los militares en Venezuela tienen mucha manga ancha para vender petróleo ellos en los países caribeños. No solamente eso, ellos también tienen su tráfico de drogas y su cartel de los soles, porque los soles, las insignias que llevan los generales en Venezuela, en las solapas o en las sombreras, son soles, no son estrellas, como en la mayoría de los países. De ahí salió todo este cuento del cartel de los soles. Pero entonces lo que está tratando de Estados Unidos es ahorcar a esos generales y a esos militares, quitándoles las ventas estas de droga que ellos mismos hacen y las ventas estas de petróleo que también hacen en el Caribe. Y con esto los están obligando a darse cuenta que no tienen ningún futuro viable y que lo mejor es entregar a Maduro y a deshacerse de él.
Por eso la cuestión de los 50 millones de dólares continúa siendo tan atractiva, no solamente 50, sino 35 para el Diosdado Cabello, que es su número 2, y para el ministro de Defensa también, que estaría por otra cantidad más o menos grande de 15 millones de dólares por su cabeza. Y en estos casos es así como en el viejo oeste, el que me lo entregue vivo o me lo entregue muerto. Pero esta cuestión de que yo te decía, finalmente nos explicaron bien en cuanto a la función de los militares en el mar, y es esta que te digo, Claro. obstaculizar y prohibir todas estas ventas de petróleo y de drogas que los militares venezolanos hacen. Y ahora sí, van a tener que escoger entre seguir haciendo eso o sacar a Maduro. Sí, se entiende claramente porque la opinión pública en términos generales, cuando no conoce tan específicamente lo que ahora tú has anotado, piensa que es inminente una invasión militar estadounidense en la tierra venezolana. Te agradecemos mucho, Armando, que estés muy bien, gracias. Hoy fue doble por 2 por 1, hoy fue el 2 por 1, la oferta. Gracias, Pepe, buenas noches. Y gracias y muy buenas noches, que te vaya muy bien. Buenas noches allá en Washington, aquí todavía son buenas tardes, 6 de la tarde.